Hola estudiantes, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nickname es Escas, soy su profesor de primero E de secundaria. Esta es la ficha que debiste haber obtenido desde la página del Minedu. Tienes que imprimirla o hacerlo a mano. Pasamos a resolver la ficha. Las fases para resolver un problema son: comprendemos el problema, diseñar una estrategia, ejecutar la estrategia y reflexionar sobre lo desarrollado. Por eso, estudiante, que en tu ficha tú tienes que enumerarlo, porque ahí ya se encuentran las fases. Tenemos, comprendemos el problema. Este sería la primera fase. Luego tenemos, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Esta es la segunda fase. Y tenemos la tercera fase. Y por último, la cuarta fase. Empezamos con la primera fase, comprendemos el problema. Para que tú puedas resolverlo, tienes que leer el problema 1, 2 veces, 3 veces. Y si hay alguna palabra que no entiendes, tienes que buscar en el diccionario. Esto es lo que tienes que leer, ¿sí? Pasamos entonces a la primera fase. Esta tiene 3 preguntas. La primera dice: ¿qué datos nos ayudarán a responder las preguntas de la situación significativa? Bueno, entre los datos importantes que tenemos a los 3 docentes que intervinieron en el problema. ¿Qué tenemos? La división del pan en 8 partes iguales, la parte que toma José, y te debería quedar algo así como esto. ¿Sí? Así como puedes ver tú acá, tienes que resolverlo con tu lápiz. Pasamos a la pregunta número 2. Dice: ¿qué piden hallar las preguntas de la situación significativa? O sea, ahí se encuentran las preguntas, pero tienes que tú decirlo de lo que has entendido o con unos sinónimos, ¿no? Entonces, ¿qué pondrías aquí tú? ¿Qué te piden hallar? La parte del pan que comieron José y Juana juntos, ¿no? Luego son 2 preguntas. La otra pregunta es la parte del pan que comió Julia. La pregunta número 2 te debe quedar así, con tu lápiz, y usas tu borrador para que esté todo limpio. Pasamos a la pregunta número 3. Dice: expresa mediante una fracción la parte que falta en la figura 2 de la situación significativa. Acuérdate que esa figura te la dan. Entonces, para empezar, tú tienes que entender que este es el pan de chota que hablan allí, ¿no? Este es el pan. Ya. Dice que se divide en 8 partes iguales. Entonces aquí están las 8 partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada parte, ¿cuánto vale? 1/8, ¿no? Este es 1 partido en 8. Entonces, cada uno vale 1/8. Si lo juntamos todas estas partes, en matemáticas sería así como tú puedes ver acá. Al sumar esto, como son homogéneos, como tú verás, hay que sumar 1 más 1 8 veces, ¿no es cierto? Y abajo todo sobre 8. Entonces, al sumar esto te daría 8 sobre 8 y efectivamente representaría un pan. Entonces, en esta pregunta número 3 te dice: ¿qué parte falta en la figura 2? O sea, se refiere a estas partes blancas que están aquí. Pero como habíamos visto en la figura anterior, cada uno era 1/8. O sea, esto es 1/8, esto es 1/8, esto también es 1/8. Entonces, como podrás ver, es 3/8. Si quieres las sumas, ¿no? 1/8 más 1/8 más 1/8. Y entonces eso representaría 3/8. Pasamos, estudiante, a la fase número 2. Dice: diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Primera pregunta dice: ¿qué procedimientos realizarías para dar respuesta a las preguntas? Recuerda que son 2 preguntas, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer aquí es poner A, pregunta 1, por acá B, pregunta 2. Y hacer los procedimientos, el plan que vas a hacer para resolver cada pregunta, ¿no? Entonces, si tú analizas, esto te debería quedar más o menos así, como tú puedes ver acá. Ahí está. Para la pregunta 1, identificamos la parte que comió José de la gráfica. Determino las porciones que comió Juana.
y sumamos lo que comió José y Juana, porque te están preguntando referente a José y Juana. Y para la pregunta número 2, estos son los pasos que podríamos seguir. Obviamente que en la pregunta número 2 vamos a usar en los pasos seguidos también en la pregunta número 1. Estudiante, pasamos a la tercera fase. Ejecutamos la estrategia. En la pregunta número 1, lo que te está pidiendo es la parte del pan que comió Juana. Entonces, pero te pide que lo represente gráficamente y simbólicamente, o sea, hacer un diseño, ¿no? Entonces, esta figura nos va a ayudar a resolver este problema. Pero no olvidarnos que esta parte blanca, ¿a quién corresponde? Hay una parte del problema que dice que después de que José toma la parte del pan que corresponde, queda lo que se muestra en la figura, que es esta parte blanca. Entonces quiere decir que esto es de José, esto es de José, esto es de José. ¿Sí? Eso es lo que comió José. Pero lo que nos están pidiendo es la parte que comió Juana. Pero ¿qué dice el problema? ¿Qué dice? ¿Qué dice el problema? Juana comió la cuarta parte del pan. ¿Cómo lo podríamos representar eso? Una forma sería así. Juana comió la cuarta parte del pan. ¿Sí? Pero acuérdense que la parte del puede significar un por, ¿no es cierto? Significa un por. Entonces sería un cuarto del pan. Pero el pan es un pan. Pero la unidad la podemos representar, ya que se ha dividido en 8 partes, como 8 octavos. Podemos simplificar cuarta 1, cuarta 2, y multiplicando las fracciones sería 1 por 2, 2, y 1 por 8, 8, lo cual sería 2 octavos. Quiere decir que Juana tomó 2 octavos. Podría ser cualquiera de estas, ¿no? Pero hay que tomar 2. Para llevar un orden yo voy a tomar este. Entonces, este puede ser de Juana y este de acá también de Juana. De tal manera que te puede quedar la resolución algo así como esto. Así como tú puedes ver, ¿sí? Y lo marcas aquí, si deseas lo pintas de otro color estos. Esta es la 2 partes que tomó Juana. Pasamos a la pregunta número 2. Dice, representa gráfica y simbólicamente la cantidad de pan que comieron Juan y José. Muy bien, estudiantes. Recuerda que de la pregunta anterior ya habíamos deducido nosotros, estas flechitas habíamos marcado, habíamos elegido que esta era la parte que comió Juana y también habíamos definido que la parte que estaba en blanco en un inicio es la parte que comió José. Como tú puedes ver, aquí está la parte que comió Juana, ¿no? 2 octavos, y la parte que comió José sería 3 octavos. Eso es lo que quieren que pongas acá. Entonces tú pones, ¿no? Lo que comió Juana. Lo que comió Juana sería pues entonces 2 octavos, y lo que comió José sería 3 octavos. Debería quedarte algo así como esto, así como puedes ver. Ahora pasamos a la pregunta número 3 de la fase 3. Dice, representa mediante fracciones lo que comieron Juan y José y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Muy bien, acuérdate que la primera pregunta nos están viendo qué parte del pan chuta comieron Juana y José. Muy bien, entonces podemos resolverlo de esta manera. Lo que comió José serían, habíamos visto que eran los 3 octavos, ¿no? Y lo que comió Juana habíamos deducido que era 2 octavos. Entonces, dado que estos son homogéneos, sí se pueden sumar. Entonces sería 3 más 2 sobre 8. La respuesta sería 5 octavos. Entonces acá tú le pones su respuesta. Eso debería quedarte más o menos así. Así como tú puedes ver acá. Pasamos a la pregunta número 4 de 3 en romano, ¿no? Entonces nos dice, representa mediante un gráfico la parte del pan que comió Julio y responde la segunda pregunta significativa. Muy bien, estudiante. Entonces, miren, partimos de la pregunta anterior. En la pregunta anterior nos habíamos quedado en una gráfica así, ¿no? Todo lo que está de verde es lo que ya se comió entre Juana y José, ¿sí?
Entonces nos queda estas tres partes por repartir. Pero ¿qué dice la pregunta número 4? Que tú tienes que representar la parte que comió Julio, ¿no? Pero ¿qué dice el problema? El problema dice que después de haberse repartido las tres personas, ¿cuánto quedó? Un octavo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que una de estas tres partes quedó libre después de haber comido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte de aquí se lo comió Julio, no hay otra razón, ¿no? Porque queda un cuarto ya. Pero también entonces esta parte tú la puedes pintar de otro color, por ejemplo de celeste. Esta parte celeste sería la parte que se comió Julio, si lo hacemos gráficamente, ¿no? Julio. Listo, ya. Hagámoslos también como nos está pidiendo procedimientos. Entonces, hagamos un razonamiento, ¿no? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué es lo que comió Julio? Va a salir igualito el problema, va a salir esta parte de acá, nos lo va a representar acá, ¿no? Lo que comió Julio no es cierto que sería todo el pan, o sea, sería toda la circunferencia, pero que hay que quitarle, obviamente, lo que no comió Julio. ¿Cuál es la parte que no comió Julio? Sería todo lo verde, porque eso se lo comió José y Juana, y también hay una parte naranja que él no lo comió. Entonces, por eso que si seguimos avanzando, nos quedaría algo así como esto, ¿no? Todo el pan, pero todo el pan, ¿cómo se representaría? Por la unidad, ¿no? Un pan. Menos, pero aquí le ponemos un paréntesis para que se vea así más ordenado. Y acá debe estar lo que no comió Julio. Pero ¿qué es la parte que no comió Julio? Lo que comió José y Juana. Y eso sería toda la parte verde. Y además le debo sumar que también no comió Julio lo que nadie comió, o sea, lo que sobró, que sería la parte naranja. Entonces, eso sería la parte así para comprenderlo, ¿no? Pero como tú sabes, la parte que comió José y Juana, eso ya lo habíamos calculado de la parte anterior, eso nos había salido 5 octavos, ¿no es cierto? Más lo que nadie comió, ¿qué es lo que sobró? Pues un octavo. Listo. Y acá el pan, dado que los denominadores son 8, la unidad lo podemos representar por su equivalente, que sería 8 octavos. Muy bien. Entonces tendríamos 8 octavos menos. Y esta parte ya lo habíamos sumado, ¿no? Eso nos había salido en antes. Nos salía, como son homogéneos lo podemos sumar, ¿no? Entonces sería 6 octavos. Y operando, ya que son homogéneos, restando nos saldría 2 octavos. 2 octavos sería, ¿no? Ahora sí, ahí se ve mejor. Entonces sería 2 octavos. Y justamente estos dos octavos representan la parte celeste que habíamos analizado gráficamente, ¿no? Entonces, pero para que quede mejor lo podemos simplificar, ¿no? Entonces, sacando mitad sería 1 y sacando mitad sería cuarto. Entonces, la respuesta sería esto, ¿no? Julio comió un cuarto del pan. Entonces, te debería quedar algo así como esto, como tú puedes ver acá. Te debería quedar algo así. Estudiante, pasamos a la cuarta fase. En la primera pregunta nos dice, dos o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes. En ese sentido, describe el procedimiento para sumar un cuarto y un octavo. Muy bien, estudiantes. Aquí podemos resolverlo de varias maneras. Una primera estrategia sería así, ¿no? Queremos resolver un cuarto más un octavo. Pero si tú sabes fracciones equivalentes, tú puedes decir, pero un cuarto es lo mismo que 2 octavos, ¿no es cierto? Entonces, este valor lo reemplazas aquí, porque sabemos que para sumar las fracciones tienen que ser homogéneas. Entonces, el 1/4 lo reemplazas por 2 octavos, y aquí bajas un octavo, y eso, como ya son homogéneos, ahora sí ya lo puedes sumar, y la respuesta sería 3 octavos. Esa sería una primera estrategia. Una segunda estrategia
¿Sí? Una segunda estrategia sería, si tú sabes esta propiedad, que puede ser con suma o con resta, ¿no? Pero esto solo funciona para, para dos fracciones, ¿no? Y esto se convierte en que se multiplica así, ¿no? A por n más o menos, dependiendo del signo que esté acá, b por m, y abajo se multiplican los denominadores, ¿no? b por n. Esto solo funciona para fracciones, para dos fracciones, ¿no? Entonces, si yo aplico esto, ¿cómo sería? 1 por 8, sí sería, ¿no? 1 por 8 más 4 por 1, y abajo los denominadores sería 8 por 4, 32. Entonces, al operar esto, ¿cómo sería? 1 por 8, 8, más 4 por 1, 4, y esto sería 32 en el denominador. Si tú sumas esto, sería 12, 12 sobre 32, ¿no es cierto? Quizás, estudiante, quizás la desventaja de este método es que, como tú verás, los números han crecido. Y eso que los números de inicio son pequeños, ¿no? Y además porque solo sirve para dos fracciones. Ahora, acá podemos simplificar. Nosotros sabemos que 4 por 3 es 12 y que 8 por 4 es 32. Entonces, ambos son divisibles por 4, ¿no? Entonces, cuarta sería 3 y cuarta sería 8. Esa sería la respuesta. Estudiante, la tercera estrategia, que es la que más me gusta, consiste en homogeneizar. Como su nombre lo dice, hay que homogeneizar estos denominadores, ¿sí? Aquí más fácil sería, si yo multiplico el 4 por 2, sería 8 y ya estarían homogenizados, ¿no? Pero también tendría que multiplicarlo al de arriba. Pero vamos a suponer que tengas varias fracciones. Entonces, ¿cómo harías para detectar quién es ese número al cual vamos a homogeneizar? Eso se saca con el mínimo común múltiplo, que es un procedimiento que conociste en tu primaria, ¿no? Entonces sacas el mínimo común múltiplo de todos los denominadores y ¿cuánto es? Lo sacas, si no lo pudieras hacer mentalmente, lo sacas así como hacías en primaria, ¿no? Mitad 2, mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Pero acuérdate que hay que sacar hasta la unidad, entonces acá sería mitad de 2, 1 y del otro ya habíamos obtenido 1. Si tú multiplicas 2 por 2 por 2, eso sería 8. Entonces el mínimo común múltiplo 8. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer candidato para homogeneizar es que los denominadores se convierten en 8. La segunda fracción ya es 8, así que no le voy a hacer nada, solo la primera. Entonces, ¿qué número lo multiplico por 4 para que se convierta en 8? Entonces lo multiplico por 2, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Pero acuérdate que si yo multiplico al denominador 4 por 2, al numerador también, si no estaría alterando el resultado. Luego bajo a un octavo. Al multiplicar esto sería 2 octavos. 2 octavos más 1 octavo, como tú verás, ya son homogéneos. Entonces ya puedes sumar los numeradores porque los denominadores son iguales. Y esto te saldría 3 octavos. Qué fácil, ¿no? La tercera estrategia te debería quedar algo así como eso. Bien, estudiante, pasamos a la última pregunta. Dice, dos o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son iguales. En ese sentido, describe el procedimiento para restar un octavo de un tercio. Bien, en otras palabras, lo que te está diciendo es que a 3 octavos le tengo que quitar un octavo, ¿no? Eso es lo mismo. Bien, como tú verás, los denominadores ya son homogéneos. Entonces ya podemos hacerlo fácilmente. Lo podemos unir 3 menos 1 sobre 8 y esto sería 2 octavos. Lo simplificas mitad y mitad cada uno y te quedaría un cuarto. Muy bien, estudiante, entonces eso sería todo por hoy. Esa última pregunta te debería quedar así como puedes ver acá en pantalla. Y listo, eso sería todo. Lo que tienes que hacer tú es hacerle hueco a esta separata y lo guardas en tu folder. Eso sería tu portafolio. Lo guardas y lo estudias. Yo te voy a mandar los nuevos videos. Nos vemos, cuídate.